Hola, continuamos en esta tercera semana del núcleo, enfrentándonos al desafío del análisis del problema. Vamos a proponer entonces en este momento darle una mirada profunda desde la innovación y la administración. Nos encontramos entonces en este cambio de paradigma, pasamos de las relaciones ahora a el racionalismo de sistemas y en ese sentido entonces nos encontramos en un momento bien interesante porque algunas de las ideas fuerza de la propuesta del racionalismo de sistemas están entonces orientadas a los, digamos, a los procesos, a la asignación de objetivos, al diseño de sistemas que permitan cumplir los objetivos a partir de lo que veíamos en la teoría general de sistemas, empezar a hablar entonces de entorno, de cliente, de mercado y entonces empezar a involucrar ya en el lenguaje el pensamiento administrativo, perdón, estratégico. eh, ya entonces a partir del racionalismo de sistemas, como recuerden, digamos, el paradigma predominante está en las herramientas cuantitativas, en el pensamiento informático, entonces los modelos matemáticos, todo el tema de análisis de redes, teorías de filas, de programación lineal, la investigación de operaciones, la ciencia administrativa, la contabilidad, las finanzas empiezan a adquirir relevancia y se convierten entonces en los paradigmas y ideas fuerza predominantes dentro del racionalismo de sistemas. Uno de los autores que acompaña a los que veíamos en la presentación anterior desde el aspecto situacional y de contingencia y que ahora propone, pues, digamos, como otra de las vertientes del racionalismo de sistemas, pues es Peter Drucker, que pues no solamente lo veremos en esta etapa del racionalismo de sistemas, sino que lo veremos presente en muchos de los otros fenómenos del pensamiento que se van dando a lo largo del tiempo, entendiendo pues a Peter Drucker como uno de los autores más importantes para el pensamiento administrativo, un abogado austriaco que escribe, pues tiene una gran producción literaria que empieza pues, digamos, desde la década de los 40, finalizando los 30, con el final del hombre económico, donde plantea que la democracia y la libertad son los principales elementos de construcción de la sociedad, que lo que explica la sociedad son sus cambios, eso es muy similar pues a la búsqueda que plantea Schumpeter, y que hay tres elementos que están presentes siempre en su enfoque y son la organización, la cultura y la sociedad. Plantea entonces cuál es el futuro del hombre industrial, el concepto de corporación y la nueva sociedad, hablando de la materialización física, de la empresa que se entiende como un cuerpo cierto, una anatomía, que desde esa perspectiva se puede estudiar, es un materialista, la función de la gerencia, el management function, que él lo plantea pues, como desde unos principios y unas normas que permiten gobernar los negocios, la sociedad, los ciudadanos, que como lo planteaba desde un principio se pueden ordenar desde su libertad, su capacidad para formar parte entonces de esas empresas. En la década de los 50 y los 60 tiene otras publicaciones que lo llevan a plantear lo que hoy conocemos como la administración por objetivos. La administración por objetivos, lo que plantea Drucker es pues, un método que le permite evaluar y controlar el desempeño con un enfoque en el resultado y que permita direccionar los esfuerzos a partir de la planeación y el control. 5 pasos que plantea, que es partir primero de los objetivos generales, formular objetivos específicos y quiénes se van a encargar del cumplimiento de esos objetivos, establecer el grado de cumplimiento en el término del tiempo, es decir, indicadores, generar planes operativos y de acción que le permita a uno cumplir esos indicadores y de esa manera cumplir con los objetivos y hacerle seguimiento y control al cumplimiento del objetivo. Pues en función de esto, pues vemos que esto está presente en la cotidianidad de las organizaciones, que muchas de las organizaciones en las que trabajamos o conocemos utilizan la administración por objetivos, producto de este momento histórico del racionalismo de sistemas, una propuesta de Peter Drucker. Otro de los autores súper importantes de este momento histórico es Theodor Levitt, economista alemán, que pues, en uno de sus trabajos más importantes, el que me gustaría compartir con ustedes en esta presentación, es La miopía del marketing. En 1960 este hombre plantea pues, que las empresas deben siempre partir de algo que él denomina el concepto de negocios, entender claramente en qué negocio se encuentra la empresa
y él piensa que si uno plantea un modelo de negocio, perdón, un concepto de negocio amplio, pues eso le va a permitir a uno mayores posibilidades de innovar y de perdurar en el tiempo y plantea entonces en este caso, por ejemplo, que a los automovilistas les disgusta profundamente la molestia, el retraso y la experiencia de comprar gasolina, porque en realidad las personas no compran gasolina, no pueden verla, ni la pueden degustar, ni sentirla, ni apreciarla o probarla. Lo que compran es el derecho a seguir conduciendo sus automóviles sin inconvenientes. Entonces piensen en cómo él plantea este enfoque del concepto de negocio, en el sentido de que, pues, digamos, no se vende gasolina, sino que no se vende combustible, sino que lo que se vende finalmente, pues, es favorecer la experiencia del automovilista y que no tenga que detenerse en su camino, por así decirlo. Entonces, lo que plantea Theodor Levy es que, digamos, para este momento, en los 60, hay una atención excesiva a la investigación y el desarrollo, ya lo veíamos con el modo 2 de producción del conocimiento, estas empresas que ahora se forman a partir pues, del desarrollo que empieza a tener pues, la computación, pues está muy relacionada con personas que están orientadas más a, digamos, como a términos de I más D, en lugar de estar, digamos, enfocados en los consumidores. Por eso es que él plantea pues como esa dificultad de comprender que esta forma de dirección, digamos que no está enfocada en lo más importante para Theodor Levitt, que es entender la demanda. Entonces, por eso él plantea que el enfoque de los nuevos directivos de estas nuevas compañías está más en el producto, en la ingeniería y en la producción. Entonces, sigue pues como con esas críticas que plantea pues que los científicos que se ocupan de los altos puestos ejecutivos son todo menos científicos cuando se trata de definir las necesidades y propósitos generales de las empresas. Entonces, miren otra vez como la alusión que hace el pensamiento estratégico. Y entonces lo que sucede es que él sigue pensando que no se puede orientar la relación con el mercado desde la oferta, sino que hay que entenderlo más desde la demanda y piensa que es excesivo digamos, la atención que le dan pues, estas nuevas figuras ejecutivas científicas del racionalismo de sistemas a la oferta. Plantea que, por el contrario, un líder debe tener una visión de grandeza, una visión que pueda producir grandes cantidades de ansiosos seguidores en los negocios y los seguidores, pues los plantea él como los clientes, que los ejecutivos deben verse a sí mismos no como generadores de productos, sino como proveedores de satisfacciones de valor creadoras de clientes, que frase más poderosa, y que el CEO, pues los presidentes de las compañías, deben establecer el estilo de la empresa, su dirección y sus metas. No sé si han escuchado alguna vez esa frase que indica que las empresas se parecen a sus dueños y esto es a lo que hace alusión Levitt, o sea, que es finalmente quien el primero que debe dar los pasos y marcar el paso, pues son los líderes de la organización. Entonces, digamos que el enfoque de Levitt está en el marketing y cómo ese esfuerzo que en este punto del racionalismo de sistemas es como producto o consecuencia del bien, pues él plantea que se debería hacer a la inversa, es decir, que el marketing debería darle vida al bien, al producto. Entonces es vital que todos los ejecutivos entiendan la visión de la industria como un proceso de satisfacción del cliente y no como uno de generación de productos. Entonces ven, digamos, como la disyuntiva que propone Levitt desde una perspectiva totalmente distinta. Es decir, no enfocarse en la oferta, sino en la demanda y en la comprensión del mercado. Y esto no lo habíamos visto antes porque pues solo hasta ahora con el racionalismo de sistemas y desde la teoría general de sistemas se entiende que el mercado tiene una incidencia directa en lo que ocurre en la compañía. Ahora, ¿qué sucedía en estos momentos, en los 60, en temas de innovación? Y es que recordar que la llegada del computador, pues, hace que haya un crecimiento exponencial de empresas relacionadas con tecnología y de alto crecimiento, que, digamos, desde 1950, donde digamos que el pensamiento de Schumpeter decae, se deja a un lado, pues ya para esta época, para los 60, entre los 60 y los 70, surge nuevamente el pensamiento de Schumpeter, pues, digamos, como tratando de entender los cambios que viene generando
la tecnología, y entonces aquí nace como los seguidores de Schumpeter, pues Schumpeter fallece en los 40, entonces en este caso, pues 40, 50, entonces en este caso, estos que retoman su pensamiento son denominados neo-schumpeterianos o evolucionistas. Sí, me gustaría dejarles planteada esta pregunta, ¿por qué relacionar la innovación desde el sentido schumpeteriano con la evolución? Entonces estos neo-schumpeterianos plantean entonces un modelo evolutivo en el sentido de que hablan de patrones de comportamiento, lo que denominan rutinas en las organizaciones, y generar cambios en esas rutinas o profundizar las rutinas es lo que genera innovación. También se habla desde los evolucionistas o neo-schumpeterianos de la heterogeneidad que existe pues alrededor de la innovación y del desarrollo de capacidades, además de la conexión que tiene el innovador con la red institucional. También hablan de cómo los recursos hasta este punto se identificaban como tierra, mano de obra y capital, pero ahora la tecnología juega un papel predominante en esos factores productivos, y la innovación, pues digamos que vista no solamente como la posibilidad de que una organización permanezca en el mercado, sino también de entrar una nueva organización en el mercado. Frases súper importantes de los neo-schumpeterianos, y es, por ejemplo, pensar que no hay economías de escala con respecto al tamaño de la empresa cuando se habla del proceso de invención. O sea, no porque una compañía sea más grande que otra significa que va a ser más creativa. Y que finalmente las consecuencias de la innovación no son ajenas al entorno al que pertenece la empresa y a las características y estructuras del mercado. Recuerden que esto proviene pues del pensamiento sistémico. No queda entonces más que decirles que a partir de pensar de manera sistémica, aborden entonces el problema, el análisis del problema, y ahora trabajando en el árbol de problemas, después de tener pues la pregunta problematizadora configurada, véanlo sistémicamente, entiendan el problema y cuáles son las aristas que llevan a que ese problema se detone, y cómo a partir de las causas y las consecuencias ustedes pueden tener un conocimiento profundo, sistémico de lo que quieren abordar. Hasta luego.